¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión, nuevo vídeo de herramientas y como podéis ver vamos a hablar de la arcuza o aceitera a presión. Quiero que me dejéis en los comentarios cómo llamáis vosotros a esta pieza en vuestros países, ¿de acuerdo? Esta herramienta, pues para lo que sirve es para engrasar y lubricar partes y componentes de motores y máquinas, ¿de acuerdo? También la utilizaremos en todas aquellas tareas donde necesitemos de lubricar algún componente. Veamos cómo es. Bueno, pues en este caso es una aceitera en donde tenemos un recipiente, que es esta parte de aquí inferior, donde contendremos el lubricante que vayamos a utilizar en su momento. Aquí tenemos nuestra asa en forma de taza, ¿de acuerdo? Que nos va a permitir accionar con el dedo pulgar este gatillo que mueve el pistón, que hará la función de bombeo del aceite. Dentro de este pistón lo que hay es una válvula del tipo bola cargada por muelle, que es la que permitirá el bombeo del aceite a presión. ¿De acuerdo amigos? Este tipo de engrasadoras, bueno, pues las hay en diferentes formas, en diferentes tamaños. Podemos encontrar este metálico, la podemos encontrar en forma de plástico, la podremos encontrar con la lanza flexible, como es este caso, o rígida, bien, dependiendo de la zona donde la vayamos a utilizar o la máquina donde la vayamos a utilizar, pues necesitaremos de tener de un tipo o de otro, ¿de acuerdo? Hay algunas que son específicas para utilizarla en forma vertical como esta. Hay otras que son específicas para utilizarlas en forma horizontal, ¿de acuerdo? Ya dependiendo del uso que vayamos a darle. En cuanto a los tamaños, bueno, pues los normales son entre 200 y 500 mililitros, aunque para aplicaciones industriales la podremos encontrar en tamaños mayores, como 1 litro por ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, ¿para qué sirve? Bueno, pues como ya hemos dicho, sirve para lubricar motores, para lubricar máquinas, herramientas y todos aquellos componentes que requieran de lubricación para su funcionamiento. Especialmente útil será cuando estemos montando motores, cajas de cambios, ¿de acuerdo? Donde tendremos que ir lubricando constantemente todos aquellos componentes que vayamos instalando. Un consejo que os doy: siempre que estemos montando un motor o una caja de cambios, en la aceitera utilizaremos el aceite específico que nos indique el fabricante para ese motor o esa caja de cambio, o en su defecto utilizaremos aceite de montaje si es que vosotros sois aficionados a utilizar este tipo de lubricante, ¿de acuerdo? ¿Cómo se utiliza? Bueno, pues como ya hemos dicho, el recipiente lo llenaremos con el lubricante más adecuado para el momento, y lo que haremos será apoyar la punta de la varilla en el engrasador, como el que estáis viendo en la pantalla, y accionaremos la palanca. Esto nos va a permitir, bueno, pues lubricar las piezas con precisión, sin tener mucho derrame y sin tener que liar un buen desastre a la hora de lubricar alguna pieza o algún componente. Como podemos ver en pantalla, bueno, pues el accionamiento de la palanca nos va a permitir controlar qué cantidad y con qué presión podemos aplicar el lubricante en aquellas zonas que necesitemos de lubricar. ¿De acuerdo amigos? Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, como siempre, pues no olvidéis suscribiros al canal, dar un like. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.